Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bueno, pues miren, esta semana vamos a empezar a trabajar con este nuevo tema que es la evaluación de expresiones. Ya la semana anterior pudimos trabajar la parte en la cual teníamos un enunciado, un lenguaje común como el que conocemos y aprendimos a trasladarlo, a transformarlo en un lenguaje algebraico, un lenguaje que podemos tratar de una manera en la cual podemos darle una cierta interpretación, ¿vale? Entonces, bueno, para esta semana vamos a trabajar con el tema de evaluación de expresiones y primero tenemos que entender qué son las expresiones. Cuando nosotros estuvimos la semana anterior haciendo la traducción de un lenguaje común a un lenguaje algebraico, nos dimos cuenta que existe el concepto de término. Un término puede contener 4 elementos. Puede tener un signo que puede ser indicado o no, un signo, una constante o factor, como lo queramos llamar, una variable y un exponente. Estos 4 elementos son los primordiales que necesita cualquier término. Entonces, hablamos de un signo, hablamos de una constante, tenemos también una variable y el exponente del que ya hablábamos. No siempre vamos a tener de una manera clara todos estos elementos, pero vamos a analizar el concepto que tenemos enfrente. Hablaremos de una expresión algebraica cuando tengamos la unión de 2 o más términos algebraicos. Estos pueden tener esta forma que hemos señalado o puede ser de una forma que no es tan clara. Es decir, veamos y analicemos estos ejemplos. No, perdón, es que de repente se va un poco aquí la señal. Ok, entonces, tenemos primero el término 3x cuadrada separado, o en este caso, unido con el término 5y. En el primero observamos la constante, la variable y el exponente. El signo no está aquí, pero ¿qué sucede? Siempre que nosotros tengamos un término en el cual no esté antecedido por un signo menos, vamos a asumir siempre que este es un signo más, es decir, lo vamos a interpretar como positivo. En el segundo, ¿qué nos encontramos? Tenemos la constante que es 5y, 5, perdón, y la variable que es y. No hay ningún exponente y el signo es el más que está antecediendo. En el primer ejemplo que estamos analizando, tenemos 2 términos. El signo nos va a ayudar a darnos cuenta cuántos términos tenemos. Segundo ejemplo. En el segundo ejemplo se ve un poco más extraño. ¿Por qué? Porque simplemente tenemos 2 variables. Tenemos la variable A y la variable B, que están unidos por un signo de más. Estos dos son un término, pues por supuesto que lo son, pero no se ve tan claramente como en el primer caso. ¿Por qué? Porque normalmente cuando la constante vale 1, esta no se coloca, pero sería lo mismo que tuviéramos 1a más 1b. Cuando el exponente vale 1, normalmente tampoco se indica, y esto sería a la potencia 1 y b a la potencia 1. ¿Qué nos faltaría? Pues nos faltaría el signo de 1a. Como no hay ningún signo antes de ellos, entonces sería un signo positivo. Y ahora sí, tenemos la forma que hemos estado analizando acerca de el término. Una vez que nosotros entendemos esto, los siguientes 2 ejemplos va a ser mucho más sencillo. Tenemos x cuadrada más 3y menos 5. ¿Es el 5 un término también? Sí, sí lo es. En este caso solamente existe la constante. En la parte central tenemos un 3 y en el primero no aparece, pero aquí otra vez es como si estuviera el 1. Es decir, 1x cuadrada más 3y a la 1 menos 5. Aquí no hay ninguna variable y esa variable tampoco está elevado a ninguna potencia. ¿Eso
¿Qué nos quiere decir? Bueno, básicamente nosotros vamos a poder tener cualquiera de estas formas. Podemos tener de manera clara una constante como el 3, una variable como la x y una potencia como el cuadrado. Un signo que se va a ver más claramente cuando hay una unión, una suma, o podemos tener una resta como en el caso de acá. Pero aún así, siempre que nosotros tengamos algo y tómese como tal algo, separado por un signo, lo vamos a entender como un término. Si nosotros los contamos, en el primer caso tenemos dos términos, segundo caso dos términos, y en los últimos tres términos, y en este también. ¿Por qué? Porque es m más 2n más 3r. Término 1, término 2 y término 3. Tenemos que aprender, tenemos que entender cómo es que se construyen las expresiones algebraicas. Muchas veces nos vamos a encontrar con que existe una clasificación y es justo lo que veremos ahora. Cuando nosotros solamente tenemos un solo término, a esto lo conoceremos como un monomio, ¿vale? Y tenemos 4 ejemplos, 3x cuadrada y no hay nada más, es un monomio. A también es un monomio, menos 4y sigue siendo un monomio. Y menos 12z cúbica también sigue siendo un monomio. ¿Cómo nos damos cuenta? Pues básicamente no hay un signo que lo esté uniendo con otro término. Cuando solamente hay uno, pues lo llamaremos como tal, monomio. El segundo caso es el binomio. Y ahora en lugar de tener uno, pues vamos a tener dos términos. Estos dos términos van a estar separados o más bien unidos mediante sumas o mediante restas y pueden tener una o más variables y la potencia no va a importar. Incluso pudiera ser solamente una constante. Veamos los ejemplos. Tenemos x cuadrada menos y cuadrada. Y aquí es donde encontramos básicamente la principal diferencia. Hay un signo que está uniendo a dos variables. En los casos de arriba, en los monomios, no encontramos eso, simplemente están de manera aislada. Segundo ejemplo, x a la cuarta y cúbica más 3x al cuadrado y cuadrada z. Aquí ya no hay una variable, sino hay dos. Como no hay un signo que la separe, esto es un solo término. Aquí es donde encontramos esa separación, o les digo, más bien es una unión. Este signo más es lo que va a representar, en este caso, 3x cuadrada y cuadrada z es el otro término. A pesar de que vemos bastantes variables aquí, siguen siendo solamente dos términos. Entonces, los signos de suma o de resta son los que nos van a delimitar, los que nos van a decir, ok, aquí hay dos términos, acá solamente hay uno. El siguiente caso es mucho más sencillo. A menos 2b, dos términos, 12r más un cuarto de s. Seguimos teniendo dos términos. Otra vez, la parte más importante es que los signos de suma o de resta son los que van a ayudarnos a delimitar y poder contar cuántos términos tiene cada una de estas expresiones. El trinomio, pues ahora va a tener tres. Su nombre lo dice, tres términos. Y vamos a contarlos. Menos 2y cuadrada es el término 1. Más 3z cuadrada, término 2. Más 4w es el tercer término. 1, 2 y 3. Nos vamos a dar cuenta muy fácil. Vamos a entender cuándo es un monomio porque no hay nada más. Un binomio es cuando hay dos términos y un trinomio es cuando hay tres. Volvamos a contar. Término 1, término 2 y término 3. Y si nos damos cuenta, en un trinomio va a estar separado a través de dos signos solamente. Aquí en este caso, más y menos, pero pueden ser cualquiera de los dos. Tercer ejemplo, término 1, término 2,
término 3. Y otra vez separados por 2 signos. Último caso, término 1, término 2 y término 3. Separado otra vez por un par de signos. ¿Por qué es importante entender cuando se habla de un monomio, de un binomio o de un trinomio? Bueno, más adelante entenderemos que hay ciertas formas de reducirlos de una manera más simple, identificando si es un binomio o si es un trinomio. Obviamente necesitamos empezar a trabajarlo. Y aquí lo más fácil o lo más, lo que les recomiendo simplemente es fijarnos en los signos. En los signos solamente de suma y de resta. Nos damos cuenta otra vez, aquí en los binomios solo hay un signo que los une. En el trinomio hay 2 signos que los unen. En los polinomios, aquí puede haber múltiples. Y en este caso, vamos a encontrarnos con lo siguiente. Este primero tiene 1, 2 y 3. 3 términos. ¿Este sería un polinomio? No, este no lo es. Este es un trinomio. ¿Por qué? Porque tiene 1, 2 y 3 términos. Pero avancemos al segundo caso. Tenemos 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. Tenemos 4 términos, entonces ahora sí estamos hablando de un polinomio. Nuevamente empezamos a contar 1, 2, 3 y 4. También es un polinomio. Por último, 1, 2, 3, 4. En este caso, estos últimos 3 ejemplos se trata de polinomios que solamente tienen 4 términos. Esto no quiere decir que es el límite. En realidad, pudieran ser 4, 5, 6, 10, los que sean. ¿Sale? Nosotros nos vamos a enfocar principalmente en los segundos y en los terceros, los binomios y los trinomios. Y nuevamente voy a repetirlo. Un binomio se trata de aquella expresión que tiene 2 términos, como es el caso de x cuadrada menos y cuadrada. Cada uno de los términos está unido por este signo. En el caso del trinomio, va a haber tres términos que están unidos a través de 2 signos. Entonces, eso lo vamos a necesitar para el curso y es muy importante que nos quede claro. Ahora bien, todo esto nos lleva a lo siguiente. Esta semana vamos a trabajar con la evaluación de expresiones, es decir, vamos a darle un valor a las variables y vamos a obtener un resultado. La definición nos dice que evaluar las expresiones consiste en eso, en darle un valor a una variable. Una o varias, depende cuántas variables tenga nuestra expresión. Y realizar las operaciones que se encuentran en ellos para obtener un valor numérico. En la diapositiva vemos dos ejemplos y vamos a trabajarlos. Vamos a pensar que las variables A y B tienen valores cualquiera. Por ejemplo, si A vale 4 y B vale 2, 4 más 2 y su resultado sería 6. ¿Por qué 4 más 2? Porque A vale 4 y porque B vale 2. Es una suma, A más B, entonces es 4 más 2, que el resultado sería 6. ¿Y por qué 4 y 2? Bueno, aquí realmente el problema es el que nos lo va a indicar. Ahorita simplemente es los números que se me ocurrieron. Por ejemplo, vamos a tomar otros números. Ahora a A le voy a dar el valor de 5 y a B le voy a dar el valor de 3. Otra vez, es una suma, A más B. 5 más 3 me va a dar un valor de 8. Tercer ejemplo. Ahora A vale 2 y B vale menos 4. ¿Ok? Es una suma, entonces A vale 2 más B. ¿B cuánto vale? Vale menos 4. Entonces,
En realidad, en el álgebra no tenemos operaciones aritméticas, tenemos operaciones algebraicas. Y estamos sumando un número positivo más un número negativo. 2 más menos 4, el resultado me va a quedar negativo, menos 2. ¿De qué se trata esto? Bueno, básicamente el evaluar las expresiones consiste en darle valores. Esos valores van a estar predefinidos. El problema nos va a indicar qué valores es los que puede tener. En este caso, yo he dado valores que se me han ocurrido al momento, pero en los problemas que ustedes vayan a realizar, cada variable ya tendrá un valor especificado. Tomemos el segundo ejemplo, ahora con X y Y. X y Y. A X le voy a dar el valor de 1 y a Y le voy a dar el valor de 2. Entonces, 2 por X, 2 por 1, más 3 por Y. Y vale 2, entonces lo sustituyo, menos 1. Hago estas operaciones, 2 por 1 son 2, más 3 por 2 son 6, menos 1. 2 más 6 son 8, menos 1, 7. Y el resultado de esta expresión para x1 y y2 es 7. Un ejemplo más. Ahora x vale 4 y y vale 3. Sustituimos. 2 por x, x ahora vale 4, más 3 por y vale 3, menos 1. 2 por 4 son 8, más 3 por 3, que son 9, menos 1. 8 más 9 son 17, menos 1 son 16. La evaluación de expresiones solamente consiste en asignarle un valor a cada variable y realizar las operaciones que en él existen, como acabamos de ver en la diapositiva. Analicemos un ejemplo más. En este caso tenemos la expresión algebraica p al cuadrado más 2px más x al cuadrado. Y se nos propone que p tenga un valor de 5 y x tenga un valor de 1/2. O lo que es lo mismo, 0.5. Cualquiera de los dos es equivalente. Entonces, hay que sustituir en donde veamos la letra P, pues poner el número 5 y donde veamos la letra X, poner el 1/2. Al sustituirlo, teníamos P al cuadrado. P vale 5, entonces me quedaría 5 al cuadrado. Más 2 por P. P vale 5 y X vale 1/2. Y aquí tenemos 2px más x al cuadrado. ¿X cuánto vale? Vale 1/2. Una vez que nosotros tenemos esto, hay que resolver primero las potencias. Recuerden, en la jerarquía de las operaciones, primero hay que resolver las potencias. Entonces, aquello que esté al cuadrado, lo vamos, en este caso, no siempre va a ser al cuadrado, pero en este caso sí, lo vamos a resolver. 5 al cuadrado se transforma en 25. 5 por 5 son 25. La otra potencia la tenemos acá. 1/2 al cuadrado es 1/4. Ahora sí, ya tenemos los términos sin potencias. Se reescribiría de esta manera. 25 más 2 por 5 por 1/2 más 1/4. Ahora hay que resolver esta multiplicación. 2 por 5 son 10. Por 1/2 es 5. Y toda esta multiplicación se transforma solamente en el 5, este número de acá. Una vez que solamente tenemos ya los números sin ninguna operación más que la operación básica que sea la suma o la resta, pues solamente lo vamos a sumar. 25 más 5 son 30. Más 1/4, nuestro resultado sería
30 enteros y un cuarto. En esta operación vemos que el resultado aparece 121 cuartos. ¿Cómo es que se llegó a este valor? Bueno, es bastante sencillo. En un entero hay 4 cuartos. En 30 enteros, ¿cuántos cuartos hay? Bueno, pues los vamos a multiplicar por 4. Si en un entero hay 4 cuartos, en 30, pues va a haber 30 por 4, 120 cuartos. Y ahora sí, 120 cuartos, que es el 30, 120 cuartos, más un cuarto, es como me da este resultado de aquí, ¿sale? El procedimiento consiste en siempre hacer lo mismo. Tomar el valor que se nos da para las variables o literales e ir realizando las operaciones, siempre respetando la jerarquía. Primero nos vamos a las potencias, después nos vamos a la parte de multiplicaciones o divisiones y finalmente nos vamos a la operación más básica que es la suma. En eso consiste nuestra primer parte del trabajo de esta semana, ¿sale? Lo siguiente es algo que vamos a comprender o que vamos a entender como sucesiones y series. Todos hemos visto que en ocasiones nos ponen listados de números que tienen un cierto patrón de repetición. E incluso lo hemos visto a través de figuras. Muchas veces nos ponen figuritas y tenemos que ir viendo cómo estas se van sombreando o se van moviendo. Bueno, de eso se trata esta parte. Nosotros vamos a ver las sucesiones o series en esta semana y vamos a entender qué son, ¿sale? ¿Y qué es básicamente una sucesión? Bueno, observemos el listado de números que tenemos aquí. Son números que comparten ciertas características, ¿sale? Observamos, por ejemplo, el número 3, el número 5 y el número 7. Todos son números consecutivos y todos son números que están separados por 2 unidades. Si yo le sumo 2 al 3, obtengo el 5. Y si al 5 le sumo 2, obtengo el 7. De aquí, yo ya podría inferir que el siguiente número, pues, sería el 9. ¿Por qué? Porque hay una relación entre los números. Y eso es lo que vamos a encontrar en las sucesiones. El segundo caso, tenemos el 21, después el 16, después el 11 y después el 6. Todos ellos comparten una característica. Si yo le resto 5 al 21, obtengo el 16. Si le resto 5 al 16, obtengo el 11. Si le resto 5 al 11, obtengo el 6. Por lo tanto, el siguiente número sería restarle 5 al 6 y el resultado me daría 1. Después tenemos lo siguiente, tenemos 1, 2, 4 y 8. En ellos, ¿qué observamos? Bueno, 1 es la mitad de 2, 2 es la mitad de 4, 4 es la mitad de 8. ¿Qué número sería el siguiente? Pues el doble de 8, es decir, 8 sería la mitad de 16. Como podemos observar, en una sucesión son listas de números, son listas ordenadas que tienen una regla o que siguen un cierto orden de cierta manera que se van relacionando. Cada uno de estos números que tenemos separados por comas se les va a conocer como términos, ¿sale? Y ya lo vimos hace un rato, cualquier constante se le puede denominar términos. En este caso, nosotros podemos tener un número infinito de términos con los cuales podremos trabajar. Estas sucesiones, como les decía, tienen algo que se denominan patrones, con lo cual nosotros podemos predecir cuál va a ser el siguiente término. Hace un rato, ya en la diapositiva anterior, les decía, nosotros podemos observar que entre el 3 y el 5 se están sumando 2 unidades, que entre el 5 y el 7 se están sumando 2 unidades.
Por lo tanto, nosotros sabemos que el siguiente término también se le van a sumar 2 unidades. Y entonces llegaríamos al 9. Y si después le sumo 2 unidades, llegaríamos al 11. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos encontrando el patrón de repetición. Ese patrón de repetición nos va a permitir relacionar estos números. Ojo aquí, no siempre va a ser una suma. Puede ser una multiplicación, puede ser una resta, puede ser cualquier operación. No hay una regla específica y siempre tenemos que fijarnos en la relación que existe entre al menos 3 números. Si solamente lo hacemos entre 2, no va a funcionar. Tienen que ser la relación que existe entre 3 números. Como es el caso, 3, 5 y 7 nos permiten darnos cuenta que esta relación es válida. Una vez que hacemos eso, pues llegamos a esta parte. Una vez que ya la entendimos, ya vimos que el siguiente era el 9, que el siguiente era el 11, y si continuamos, pues tendríamos más 2, que sería el 13. Y podríamos hacerlo de manera infinita. Podremos ir calculando cada uno de estos números sabiendo cuál es el patrón de repetición. Las sucesiones tienen siempre una similitud, ¿sale? En este otro ejemplo que vemos aquí, pues tenemos que observar la relación que existe entre los números. Muchas veces no son obvias y tenemos que pensar, tenemos que analizar cómo son estos números. Y si nosotros pensamos en la que está aquí, tenemos el número 3 y tenemos el número 9. Si yo me fijo solamente en estos dos, pues diría, 9 es el triple de 3 y es correcto. Después, 9 por 3 son 27. 27 por 3 son 81. 81 por 3 son 243. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Bueno, básicamente cada término se está multiplicando por 3. El primero es 3 por 1. Después no es 3 por 2, es 3 por el que aparece aquí. 3 por 3 son 9. 3 por 9 son 27. 3 por 27 son 81. 3 por 81 sería 243. Eso lo podemos representar de esta manera, una multiplicación. Otra forma de entenderlo, el primer término, el primer término solamente es el 3 y no está aquí. El segundo es 3 por 3, 9. El siguiente es 3 por 3 por 3, 27. El siguiente es 3 por 3 por 3 por 3, 81. ¿Cómo sería el 243? Pues sería 3 por 3 por 3 por 3 por 3. Y si lo hacemos, esto nos va a dar 243. Y así podríamos seguir, podríamos irlo haciendo. Siempre el siguiente número va a ser el número anterior multiplicado por 3. Si nosotros queremos saber cómo funciona esto, pues tenemos que encontrar una solución. En este caso, ¿qué podemos ver? Esta es una forma de hacerlo, multiplicar un cierto número de veces el número por sí mismo. ¿Y qué nos damos cuenta? En este caso, el 3 no se está multiplicando por nada. Después, 3 por 3 es tener como si tuviéramos 3 al cuadrado. 3 por 3 sería 3 al cubo. 3 por 3 por 3 por 3 sería 3 a la cuarta. Entonces, ¿qué pasa con esta sucesión? Bueno, la regla que va a tener esta sucesión es 3 elevada a la potencia n. ¿Por qué? Porque si n vale 1, 3 a la 1 son 3. 3 a la 2 son 9 y tenemos el segundo término. 3 a la 3 son 27. 3 a la 4 son 81 y 3 a la 5 son 243. El siguiente término que nosotros tendríamos sería 3 a la 6. Si nosotros multiplicamos 3 por 3
por 3, 6 veces, ¿a qué resultado vamos a llegar? Bueno, básicamente sería lo mismo que multiplicar 243, que es el último término que tenemos ahí, lo vamos a multiplicar por 3. 243 por 3 nos daría 729. Si se fijan, esta regla es mucho más elaborada que la anterior. En la anterior simplemente sumábamos 2. Aquí ya no, aquí es elevado a una potencia. Esto no quiere decir que siempre van a ser de esta manera. Cada sucesión tiene ciertas características y en este caso, pues el ejemplo era así. Nosotros vamos a aprender a analizar esto de aquí, estos tres ejemplos. En el primero, vemos el número 3, el número 8, el número 13. ¿Qué podemos notar? Entre el 3 y el 8 se están sumando 5. Entre el 8 y el 13 se están sumando 5. Entre el 13 y el siguiente se están sumando 5. Entonces, el siguiente número, ¿cuál sería? Pues sería el 18. Si yo le sumo 5, seguiría el 23 y lo podemos extender de manera infinita. Siguiente sucesión, nos dicen que se multiplica el término anterior por 2. 3 por 2 son 6. 6 por 2 son 12. 12 por 2 serían 24. ¿Ok? Y si lo volviéramos a hacer, 24 por 2, el siguiente término sería 48. Tercer ejemplo, el patrón nos dice que hay una resta de 3 del término anterior. Entonces, empezamos en 20. 20 menos 3, 17. 17 menos 3, 14. 14 menos 3, 11. Y si lo volvemos a hacer, 11 menos 3, seguiría el 8. Muchas veces los patrones se repiten de una manera muy sencilla, como lo vimos aquí. En el primer caso era una suma, segundo una multiplicación y el tercero era una resta. Las sucesiones que nosotros conocemos se llaman sucesiones aritméticas, es decir, donde se implica solamente la suma, la resta de cada uno de los números para obtener el siguiente. En este tipo de patrones nos vamos a encontrar con una regla general. Y a pesar de que en la imagen vemos que es un conjunto muy elevado de elementos, la realidad que a pesar de todo lo que se ve en la diapositiva, lo único que tenemos que entender es lo siguiente, ¿vale? En una sucesión tenemos un término que se llama a a la n. Ese término a la n puede ser cualquier término. Y ahorita explico a qué me refiero con eso. Menos el término a la n menos 1, es decir, el término anterior a la n. Esta resta, sin importar qué términos tome, siempre me va a dar una constante. Es decir, nosotros vamos a tener una regla como en el caso de aquí. Si este es a la n, este sería a la n menos 1. ¿Qué número o qué posición ocupa a la n? Puede ocupar cualquiera, ¿sale? Siempre va a dar lo mismo. Decía que a la n menos a la n menos 1 me da una constante llamada d. A la n, ¿cuánto vale? Vale 13. Menos a la n menos 1, que vale 8. 13 menos 8 es igual a 5. Eso si yo tomo a la n aquí. ¿Qué tal si lo tomo acá? Entonces, ahora, en lugar de que sea este a la n menos 1, sería este a la n menos 1 y el 18 sería a la n. Vuelvo a hacer la operación. A la n ahora vale 18. Menos a la n menos 1.
que ahora vale 13. 18 menos 13 vale 5. Y se comprueba esto que nos dice la fórmula. Sin importar cuál sea a la n y a la n menos 1, siempre nos va a dar una constante. Ojo aquí, siempre el n a la menos 1 tiene que estar a la izquierda. No lo podemos poner a la derecha porque estaríamos yendo en contra de la regla. Entonces, una vez que nosotros entendemos eso, llegamos a la siguiente fórmula. ¿Cómo calculo un término cualquiera? Es decir, de una sucesión yo quiero conocer el término 30. ¿Cómo lo hago? Bueno, pues utilizo esta fórmula de aquí. El término a la n es igual a la 1 más n menos 1 por d. Yo sé que esto suena bastante loco, entonces vamos a revisar el ejemplo. Nos dicen que hay una progresión numérica cuyo primer término es 30, es decir, el primer término a la 1 es 30. Y la diferencia común que existe entre ellos es 0.5. Nos piden hallar el término número 10. Entonces, el término número 10, que es A10, es igual al primer término, que es 30, más n. N es el número de término que yo quiero. En este caso, el término 10, menos 1 y multiplicado por el valor de la diferencia común, que es d. En este caso es 0.5. El 30 se mantiene. 10 menos 1 son 9. 9 por 0.5 son 4.5. Finalmente, 30 más 4.5 me da 34.5. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el término 10 de esta sucesión sería el 34.5 y lo vamos a ver. El término 1 es el 30. Después seguiría 30.5, 31, 31.5, 32, 32.5, 33, 33.5, 34 y 35, 34.5, perdón. Entonces, vamos a contar. Este era el término 1, el término 2, término 3, término 4, término 5, término 6, término 7, término 8, aquí era punto 5, término 9 y término 10. A través de esta fórmula yo puedo calcular cualquier término sin necesidad de estarlos escribiendo. En lugar de ser el término 10, yo pude haber calculado el término 100 y sencillamente podría saber yo cuánto vale eso simplemente aplicando esta fórmula. Entonces, otra vez, basta con tener o por conocer cuál es el primer término, conocer el término que yo necesito, es decir, a la 1 es el primer término, n es el término que me interesa conocer y d es la diferencia común que existe entre cada uno de estos. Existe otro término de sucesión, una sucesión llamada geométrica, y a pesar de que el nombre lo dice así, no necesariamente va a tener que ver con una figura geométrica. Más bien, son aquellas en las cuales existe una razón que llamaremos R, la cual puede ser determinada a partir de lo siguiente. Otra vez, hay un conjunto de términos que son o que forman parte de una sucesión y a nosotros nos va a interesar conocer cuál es ese término. Entonces, una vez que se realiza un conjunto de operaciones, llegamos a lo siguiente. El término a la n de una sucesión geométrica
tiene que ver con el primer término, que otra vez es A1, una razón, que es R, y una potencia que es n-1. Y vamos a entender. En este ejemplo nos dice que que el término a a la n es 128, ¿sale? Es el tercer término. Y que el primer término no es 2. Es decir, ¿qué pasa con el primer término que es 2? Vamos desmenuzando la fórmula parte por parte. El término a a la n de esta fórmula es 128. Entonces tengo mi fórmula a a la n es igual a A1 a la Rn-1. ¿Ok? A la n ya nos dijeron que vale 128, es el tercer término. Nos dicen que el primer término es 2 y nos piden obtener la razón común, es decir, R menos a la n-1. Ya sabemos que n es 3, ¿por qué? Porque nos dicen que es el tercer término. Entonces lo sustituimos. 3 menos 1 sería 2. Y llegamos a esta parte de aquí. 128 es igual a 2r al cuadrado. Despejamos. El 2 está multiplicando a la r cuadrada. Como está multiplicando, pasa dividiendo. Y por eso tenemos 128 entre 2. 128 entre 2 es 64. Es decir, r cuadrada, que no es todavía la razón, vale 64. Para obtener el valor de r, pues yo tengo que sacar la raíz cuadrada. Entonces, r sería la raíz cuadrada de 64. La raíz cuadrada de 64 es 8. La razón que existe en esta sucesión es un valor de 8. Este tipo, de sucesiones son más complejas. Estas nos las encontramos normalmente cuando conocemos o cuando nos dan números de manera aislada. La realidad es que nosotros no nos vamos a meter mucho con estas. De hecho, en la parte de los ejercicios no vamos a realizar ninguno de ellos, pero lo que me interesa que quede claro aquí es lo siguiente. En este tipo de sucesiones, las geométricas, hay una razón. Esa razón no es tan sencilla como parece. Es decir, mientras que en el caso anterior veíamos que siempre se va sumando, siempre se va restando o multiplicando, en las sucesiones geométricas tiene que ver con potencias. Las potencias, como vimos aquí, r al cuadrado valía 64. Entonces, la razón r vale 8. Y a partir de esto nosotros podríamos calcular los siguientes términos. ¿Por qué? Porque ya conocemos cuánto vale R. Entonces, nosotros podríamos sustituirlo. En este caso no lo vamos a hacer para ya no alargar más el video, pero lo que quería es que llegáramos a este punto. Bueno, después de esto, ¿qué vamos a hacer? Ustedes van a trabajar con un conjunto de ejercicios que vienen en su libro. Estos los vamos a encontrar en una presentación que también van a tener disponible. Esta presentación, que tiene básicamente el mismo nombre, pero que contiene la opción de ejercicios, nos va a permitir trabajar durante esta semana. Para poder trabajar, aparte de esta explicación, les voy a poner un video más de apoyo, y les recuerdo nuevamente, a pesar de que no estén en la clase presencial, que estén desde casa, en el momento que ustedes estén en clase me pueden escribir. Trataré de estar atento a la clase, por supuesto, y también a ustedes que están desde casa. Bueno, pues entonces, eso sería todo por mi parte. Probablemente queden algunas dudas. El video nos apoyará con esa parte, pero evidentemente estoy a su disposición por si tienen cualquier duda. Y pues bueno, eso sería todo. Que tengan una excelente semana y estoy a sus órdenes.